Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 22 ahora en nuestra reflexión. Hemos iniciado con el capítulo 22 en que David partió de allí y se puso a salvo en la caverna de Adulam. Esta fue la primera temática que hemos desarrollado. Ustedes pueden seguir viendo esto y reflexionando, volviendo un poquitito a nuestros cursos bíblicos que está en YouTube. Ahí van a encontrar Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento, especialmente desde el libro de Samuel. Luego, desde el versículo 3, nos contaba y nos narraba el autor sagrado, de allí David se fue a Mizpé de Moab y dijo al rey de Moab: cuida de mis padres y mi madre. O sea, deja allí él a su papá y a su mamá. Habíamos hablado principalmente que en este caso sería Jesé, ¿verdad? Jesé con su esposa que van y son cuidados por el rey de Moab. Es interesante, ¿verdad? Porque aquí nosotros sabemos, y volvemos al libro de Ruth, a través del libro de Ruth, capítulo 4, versículo 8 en adelante, nosotros nos damos cuenta y sabemos, a ver el versículo, entonces sería en que David está volviendo a Moab y le lleva nada más y nada menos que a sus padres. Versículo 18 en realidad, versículo 18, capítulo 4, versículo 18 del libro de Ruth, que nos cuenta la genealogía de David. Y Ruth es la bisabuela del rey David. Esta es la descendencia de Pérez. Pérez fue padre de Jezrón. Jezrón fue padre de Ram. Ram fue padre de Aminadab. Aminadab fue padre de Naxón. Naxón fue padre de Salmá. Salmá fue padre de Booz. Booz fue padre de Obed. Obed fue padre de Jesé. Y de Jesé fue padre de David. Y Booz, sabemos entonces, fue el que le dio la descendencia aquí, en este caso, a Ruth. Y Ruth es una moabita. Entonces ahora vamos a continuar un poco después de eso. Una vez que él va hacia Mizpé de Moab, ahora el profeta Gad aparece también en el versículo 5. Dijo a David: no te quedes en el refugio, entra en el país de Judá. Entonces David partió y entró en el bosque de Jared. Esto también es interesante, no te quedes en el refugio. Es una forma de decir, con hay que tuña de momba y mía lleva allí cuajan o allí pandica tuña de la ya pestaña cañe y me ¿verdad? Estamos bajo aire acondicionado, ya hay señal de coanga tranquilito y dejamos que la vida corra. Sino que aquí el profeta Gad es como que le está incitando y le está diciendo: bueno, dale David, ánimo, fuerza, resena, rejoana.
Ella pone veña de Yara Yerureande. No podemos quedarnos anquilosados. Es la misión que Dios te ha encomendado. Y esto es lo que tenemos que ir también nosotros descubriendo, ¿verdad, queridos amigos, queridos hermanos? Porque desde la palabra de Dios podemos entender muy bien qué es lo que nos va pidiendo. Va ese papeñan de Yara lleva o me eñan de acá uno una misión específica, y en este caso a David. David ciertamente que está huyendo, que llena, porque no sabe todavía cuál es la situación. Saúl lo busca a muerte. Lo busca a muerte. Y entonces ahora nosotros tenemos en estos versículos que vamos a estudiar un poco, los versículos 6 y 8 de este capítulo 22 del primer libro de Samuel, la masacre en realidad de los sacerdotes de Nob, es decir, que manda a asesinar Saúl a los sacerdotes de Nob. Saúl se enteró de que David y sus compañeros habían sido descubiertos. Él se encontraba entonces en Gibeá, sentado debajo del tamarisco del lugar alto. Tenía su espada en la mano y todos sus servidores estaban de pie en torno de él. Saúl dijo a sus servidores: escuchen, benjaminitas, ¿acaso el hijo de Jesé también les dará a todos ustedes campos y viñas y los hará a todos jefes de 1000 y de 100 hombres para que hayan conspirado contra mí? Nadie me avisa nada cuando mi hijo pacta con el hijo de Jesé. Ninguno de ustedes se conduele conmigo, ni me revela que mi hijo sublevó contra mí a mi esclavo para que me tienda acechanzas, como sucede en el día de hoy. Entonces, esto es lo que encontramos primero en estos versículos, del 6 al 8. Sintiendo pena, ¿verdad?, de sí mismo, Saúl acusa a sus siervos de traición. Esto sería lo que nos quiere transmitir el autor sagrado. O sea, esta es la famosa autocompasión. Pobrecito, en contra, algo mío, etc. Siempre a él la víctima. Es lo que sucede muchas veces con nosotros también, ¿verdad? ¿Cuántas veces eso vemos nosotros? Porque este es un libro político, ciertamente. Político, porque es un rey, es el que tiene que llevar adelante la comunidad. Estamos ya por ahí, las etanas llevan a peja y llega, oye, autovictimiza. Tu pobrecito, la ñemuñaja, en dos escuela y partido, en dos escuela y grupo. Ay, pobrecito, ay, jiñán, en inocente, oñe muñareí y chupean, ay, pobrecito, ay, oía, lleva. Y bueno, esto es lo que sucede, queridos amigos. Pearego la palabra de Dios, la palabra de Dios ayer, hoy y siempre, en el libro del Apocalipsis. Ayer, hoy y siempre. Porque esta es un poco la actitud del hombre, lastimosamente. Siempre ñamaña y mi autovictimiza. Ñamaña ya esa autovictimiza ayer. Ya esa pona, oye, me sacañan de ina, oye, sacañan de estama, él y ella apoya ina, estando en los lugares claves, incluso que podemos hacer cosas maravillosas. La ñande vale mino lleva. Pero sin embargo, nos autovictimizamos. Hay también, ¿verdad? Así, hay nuevas propuestas ahora, también algunos que quieren cambiar todo el estilo, ministerio, suprimir, que esto, que aquello. Bueno, ya esa mía llevan batecobas hoy fuera, porque sabemos que la fuerza del mal, la fuerza de los que están y de los que siempre se han beneficiado lastimosamente del grupo humano, de la comunidad. Umiago hasina la pesante, lo puedes a la y viverón ya esa lleva hasina. Y en Caramás ya hacemos de todo un poco, ¿verdad? Existen tantas historias dentro de este mundo en que preferimos incluso hacer desaparecer a aquella persona que está procurando hacer el bien verdaderamente. Por eso que siempre la palabra de Dios nos llama a una verdadera conversión. Si no hay conversión, queridos amigos, siempre vamos a procurar el mal y no vamos a permitir y no dejamos que verdaderamente entonces la comunidad se pueda, ¿verdad? Yo diría, financiar, digamos, o sea, autoorganizar en su mismo camino, ¿verdad? Y en los deseos, de acuerdo a los principios y valores también del Evangelio. Volvemos enseguida con más de Yarañe
Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Francisco no escondió su sorpresa al ver que solo había 5 mujeres entre los miembros de la Comisione Teologica Internazionale con los que se reunió. La donna ha una capacità di riflessione teologica diversa a quella che abbiamo gli uomini. Sarà perché io ho studiato tanto la teologia di una donna. Francisco hablaba de la teóloga Gerl Falkowitz, una de las 4 alemanas a quienes el Papa respondió por carta acerca de la preocupación por la deriva de la Iglesia Católica en Alemania. Ante la Comisión Teológica Internacional, el Papa dijo que uno de los grandes pecados de la Iglesia ha sido la de ser demasiado masculina. La Chiesa è donna. E se noi non sappiamo capire cosa è una donna, cosa è la teologia della donna, mai capiremo cosa è la Chiesa. Esta comisión es muy importante para el dicasterio de la doctrina de la fe, puesto que lo asesora acerca de cuestiones doctrinales profundas. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 22 del primer libro de Samuel. Estamos reflexionando el versículo 6 y 8 y todo este pasaje en que existe una masacre de los sacerdotes de Nob. Desde el versículo 6 en realidad que sigue hasta bastante adelante, en que hay un reporte también de Doeg ben Abba. Eso vamos a leer en los versículos 9 y 10. Y luego ya desde el 11 y 15 que hay una acusación de Saúl al mismo sacerdote, Ahimelech, ¿verdad? De conspirar contra él con el mismo David. ¿Se acuerdan que David en el capítulo 21 nos contaba que él se había escapado? Pero el capítulo 21 ya leí a Jopepe, Joeca, ¿verdad? A pesar de que no tenía nada que ver, ni antes ya lees a hueso, ya esa huesa, ni bueno a hueso ya estudia. Porque incluso el sacerdote Ahimelech no sabía lo que estaba pasando. Siempre le veía a David llegando de otra manera. Y ya puimía hizo David para poder él también no levantar muchas sospechas. Pero en un versículo muy interesante, era el versículo en que decía que estaba allí justamente uno que se llamaba Doeg. Entonces él que está mirando, dice en el versículo 8, aquel día estaba obligado a quedarse allí delante del Señor uno de los servidores de Saúl, llamado Doeg, el edomita, que era el jefe de los pastores de Saúl. Pesante
en ese versículo 21. Pero es interesante, ¿verdad? Posiblemente, según los grandes estudios, ¿verdad? Los estudiosos, ese versículo es agregado después. Estas son las famosas glosas. Pero para dar pie a lo que nosotros ahora en este capítulo 22 estamos encontrando, desde los versículos 6 principalmente hasta el versículo 18. Vamos a leer un poco para que podamos entender, ¿verdad?, todo lo que significa esta masacre de los sacerdotes de Nob como título general. Pero dentro de esto después vamos viendo la narración con sus partes, las partes interesantes que nos ayudan también a nosotros a tomar una conciencia de todo lo que significa nuestro camino de obediencia en realidad que tendría que ser de Dios para con nosotros, con nuestros talentos o con nuestra propia elección y consagración, pero a favor de la comunidad. De egoísta, entonces el desastre también que hacemos. Y es justamente lo que va a suceder aquí. Es la masacre de los sacerdotes de Nob. Saúl entonces se enteró de que David y sus compañeros habían sido descubiertos. Él se encontraba entonces en Gibea sentado debajo del tamarisco del lugar alto. Tenía su espada en la mano y todos sus servidores estaban de pie en torno de él. Saúl dijo a sus servidores: escúchenme, benjaminitas, ¿acaso el hijo de Jesé también les dará a todos ustedes campos y viñas y los hará a todos jefes de 1000 y de 100,000 para que hayan conspirado contra mí? Nadie me avisa nada cuando mi hijo pacta con el hijo de Jesé. Ninguno de ustedes se conduele conmigo, ni me revela que mi hijo sublevó contra mí a mi esclavo, para que me tienda acechanzas, como sucede en el día de hoy. Entonces, vea las ellas, ya tenemos que está más bien de ella, lleva para la famosa la autocompasión. A egoía lleva. Oye, autocompadecer, guau. Allí cuando ponaña de porque hace rato que estamos comenzando a hablar de Saúl y cómo se está comportando, cómo está persiguiendo, cómo está siendo injusto. Hasta ahora prácticamente no hemos visto dentro de todos estos capítulos un Saúl que se preocupa del pueblo, un Saúl que verdaderamente se preocupa del bienestar de su nación. En ITV de Shahina, ¿verdad? El autor sagrado nos va pintando y nos va mostrando estas características de este político, de este rey, que simplemente mira su ombligo, o mira su bolsillo, y catuñan de ella, a llevar la mañana o la de político cuera. Mira sus intereses, podemos decir también nosotros mirando hoy a nuestros políticos, ¿verdad? Entonces, aquí a Saúl uno lo mira y se da cuenta que está mirando solamente sus intereses. Nada de los intereses de lo que es verdaderamente el pueblo de Israel. Nada de lo que significa verdaderamente el bienestar de la gente. Caupeare con entonces la importante y nada ya es a mí, ya endumía lleva coñan de yarañe, ella y cua mi jamás se ve para las de. Porque esto es esencial y fundamental, queridos amigos, si nosotros tenemos en cuenta. A entero eteaco, la gran mayoría de todos los que decimos que estamos ahí al frente de una o de otra manera dentro de las instituciones, entero eteaco, ñande, ya eso entre comillas, ante Moisés a ese que somos religiosos. Es decir, que decimos que tenemos principios y valores desde Dios. Yo por lo menos, queridos amigos, con todas las personas, ¿verdad?, que están hacia el frente, y así de vez en cuando nos encontramos, hablamos, o algunos que vienen especialmente, o con quien tenemos alguna amistad, ¿verdad? Entonces uno se encuentra con esas personas y te dicen, pero así directamente, que sus principios son principios de Dios, principios de su formación, principios de que pasó por colegios religiosos, principios de que, hombre, voy a llevar. Pero después, lastimosamente, uno mira y ve que la realidad es otra, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, ¿será que hay una dicotomía tan grande, ¿verdad?, entre aquello que nosotros pensamos y decimos que es seguir al Señor y comprometerse verdaderamente con Dios, y aquello que nosotros estamos haciendo? Y entonces es como el aprovecharse, así entre comillas, de ese momento, ¿verdad? Porque algunos también te hablan así, ¿verdad? Este es el momento. A ver, aprovechar con Ana. Allá para aprender y cuando va, oye, ¿entendí? Porque con Ana hay captura y por ahí, pero con Ana hay captura y emoción. O sea, son ya esquemas formados mentalmente que nosotros tenemos dentro de nuestra
polis dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra política, lastimosamente, ¿verdad? Pero en fin, hay que reflexionar y hay que entender. Y sobre todo, ¿saben qué, queridos amigos? Tenemos que dejarnos tocar por Dios. Tenemos que dejarnos tocar por la fuerza del Espíritu. Porque upeana ya apoya ya, entonces diga tu modo y la ñacen, diga tu modo, ella me en ningún paso. Porque siempre estaremos con ese egoísmo, porque el egoísmo es mirarnos a nosotros mismos, mirar nuestros intereses, mirar lo que a nosotros nos gusta, mirar lo que a nosotros, entre comillas, entonces nos va a enriquecer simplemente. Pero she y lo otro que le coma Michi. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor, como todos los días que viene a nuestro encuentro el Señor y nos habla. Yamoñe Penujina, ahora el último mes del año 2023 y sobre todo también los últimos 2 días que nos quedan para iniciar el año 2024 con el nuevo ciclo litúrgico que va a ser el ciclo B en la iglesia. Entonces hoy la palabra de Dios viene a nuestro encuentro a través del profeta Daniel. Estamos en el capítulo 7 del 2 al 14. Tuvo una visión nocturna, los 4 vientos del cielo agitaban el océano, 4 figuras gigantescas salieron del mar, las 4 distintas. La primera era como un león con alas de águila. La estaba mirando cuando le arrancaron las alas. La alzaron del suelo, la pusieron de pie como un hombre y le dieron una mente humana. La segunda era como un oso medio erguido, con 3 costillas en la boca entre los dientes. Le dijeron arriba, come carne en abundancia. Después vio otra fiera, como un leopardo con 4 alas de ave en el lomo y 4 cabezas. Y le dieron el poder. Después tuve otra visión nocturna. Una 4ª fiera terrible, espantosa, fortísima, tenía grandes dientes de hierro con los que comía y descuartizaba, y las sobras las pateaba con las pezuñas. Bueno, queridos amigos, lo que estamos nosotros leyendo aquí dentro de esta profecía tan interesante de Daniel, nos cuenta lo que es en la historia los poderes que van pasando en la vida humana, los grandes imperios que van surgiendo, y los grandes imperios que después también van cayendo. Es decir, aquí nos encontramos con la fuerza humana que se va desarrollando, con la fuerza del hombre que quiere vencer, con la fuerza del hombre que quiere triunfar siempre uno sobre el otro. Siempre, ¿verdad? No hace falta en una forma política o en una forma militar que tengamos que vencer uno al otro, sino que aquí sobre todo nos estamos dando cuenta, queridos amigos, que es este deseo del hombre, pero de una manera también descomunada. Aquí nos pone 4 figuras y estos 4 elementos, el león que va desgarrando. Por otra parte dice que también le rompieron las alas, es decir, todo esto significa que vienen otros poderes y que se imponen sobre los demás. Homia colañan de Yahweh coagina, coña de mundo apu ape yahaisha lleva. Opeareñan de Yaheshana, va eva peñan de Yara, de que lo es esencial y lo fundamental, hacia donde nosotros tenemos que caminar. Va eva de Yayapovana lleva para poder vivir una vida cristiana, una vida que dependa sobre todo de los valores y de los principios del Señor. Así que, queridos amigos, todas estas visiones que Daniel en este caso nos está diciendo y sobre todo nos pone después al final, porque esta lectura terminará diciendo
que vi sobre las nubes al Hijo del Hombre, una especie de Hijo de Hombre que viene y que se acerca. ¿Qué significa para nosotros ante todos los poderes del mundo? Sin embargo, llega un momento en el que Dios actúa. Llega un momento en el que nosotros verdaderamente nos vemos tocados por esta gracia de Dios. Y aquí está el accionar de Dios en nuestra historia. Que Dios está allí en medio de nosotros y que nos llama principalmente para que observemos, para que veamos y reconozcamos su llegada en medio de nosotros. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino hacia ti. Mi corazón te estaba esperando, sé que tú vas a venir. Llega Navidad, te voy a encontrar, en tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz, mi Jesús. Oh, yeah. Río Squad, oye, oh, mi corazón te alaba, hermoso Jesús, porque en mi camino tú has prendido la luz. He seguido la estrella, como aquellos sabios, hoy te glorifico con mi alma y mis labios. Veo la estrella en el cielo que ilumina mi sendero. Tu presencia es mi anhelo, eres lo que yo prefiero. Jesús, eres el primero, sí, el amor verdadero. Se acerca Navidad y tú eres todo lo que quiero. Llega Navidad, te voy a encontrar, en tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús, sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, oh, oh. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando toda esta narración que se refiere a la masacre de los sacerdotes de No. Miramos un poco desde el versículo 9 cómo continúa esta narración. Entonces intervino Doeg. Aquí está lo que ya habíamos hablado del capítulo 21, versículo 8, que había hablado aquel día, estaba obligado a quedarse allí delante del Señor uno de los servidores de Saúl llamado Doeg. Esto ya era en el santuario, ¿se dan cuenta? Y ahora vuelve a aparecer. Y aquí está realmente lo esencial y lo fundamental de Doeg. Aquello es simplemente para darnos pie a decir, hoy pico la Doeg, hoy qué es lo que pasó con David, etcétera, etcétera. Entonces intervino Doeg, el edomita, que estaba de pie junto a los servidores de Saúl, y dijo: yo vi al hijo de Jesé cuando llegó a Nob a ver a Ahimelech, hijo de Ahitub. Ahimelech consultó por él al Señor, le dio provisiones y le entregó la espada de Goliat del filisteo. Qué interesante, qué interesante. En el capítulo 21, 8, aquel día estaba obligado a quedarse allí delante del Señor uno de los servidores de Saúl llamado Doeg, el edomita, que era jefe de los pastores de Saúl. Después continúa, ¿verdad?, la narración en que David le había dicho a Ahimelech: no tienes a mano una lanza o una espada, porque yo no he traído ni mi espada ni mis armas debido a la urgencia de la misión encomendada por el rey. Entonces aquí continúa lo que nosotros ya sabemos. En ese momento, David de Ipayuve, porque Ahimelech tampoco no sabía ni la situación, le llamó la atención. Eso sí, David llegó a Nob, donde estaba el sacerdote Ahimelech. Salió a su encuentro muy asustado, ¿viste? Salió a su encuentro muy asustado. Y le dijo: ¿por qué estás tú solo, sin nadie que te acompañe? David, vos sos un jefe, vos sos uno que está siempre al frente del ejército, siempre triunfador. David mató a 10.000, Saúl 1.020, pero a 10.000. Es decir, 1.000% yo le veo de nuestro rey actual. Este sí que se preocupa del pueblo y de la gente, ¿entiendes? Bueno, y entonces oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Cuando era solo David escondiéndose de Saúl, podía permanecer escondido por mucho tiempo, ¿se acuerdan? Él podía seguir escondido de aquí para allá, huir entre los suyos, pero no puede ya ahora David esconder a 400 hombres, ¿verdad? Porque se le habían unido. Eso nosotros habíamos leído al comienzo luego del capítulo 22. Decíamos que él va a la caverna de Adulán y al enterarse sus hermanos y toda la casa de su padre bajaron a unirse con él. Además se le juntaron todos los que estaban de algún aprieto, cargados de deudas o descontentos de la vida. Así llegó a ser jefe de unos 400 hombres. Entonces aquí te está diciendo, mientras él estaba solo, ciertamente que podía hacerlo sin ningún problema. Pero el problema es que ahora nos encontramos con David, pero ya acompañado de 400 hombres. Porque ya entero veteamos imagina. Cuando David regresó a Judá, la red de informantes de Saúl lo descubrió rápidamente. Es decir,
Gad, en el capítulo 22, versículo 5, lo que habíamos estudiado anteriormente, y Bonayube, David, no te quedes en el refugio, entra en el país de Judá. Este es el profeta Gad, le está diciendo, vos no te podés seguir escondiendo. La misión que Dios te ha dado es siempre una misión que va por encima de tus intereses. Esto es lo que el autor sagrado siempre subraya y nos quiere mostrar. Esa que señan de ayer. Va ella para David, oye, pitazo, ayer para la y pueblore. Va ella para, oye, pitazo, y yo que puedaré, buscando. Y aquí decía, los que se le unían eran todos los que estaban en algún aprieto, cargados de deudas o descontentos de la vida. Y ciertamente que esto es lo que estaba produciendo Saúl. Saúl es el tendotá, Saúl con la niña delante de la nación. Pero lo único que está creando es pobreza. Lo único que está creando es entonces desinformación. Lo único que está creando es ignorancia. Upea sea me con libro cosa te cueste día oye escribía cueñan de mañana de político bueno. Todos los que van pasando muchas veces nos vuelven a repetir la misma historia. A pesar de todas las promesas que tenemos, ¿verdad? Que vamos a hacer esto, que vamos a hacer aquello. A Peña Moñe, pues no, Cato esté siempre, por ejemplo, ¿verdad? Después de 90 días, 3 meses, a Peña ya es en los primeros, ya te sacan los primeros informes. Hemos recuperado, hemos ganado mucho más, tanto por ciento, ¿verdad? Que se pudo recoger más de lo que era antes. Pero ahora sí me ñando, pero me hago ñandunte, porque en la realidad posiblemente nadie dice, posiblemente porque, como decía un país antes en su homilía, siempre decía, el papel aguanta todo. El papel aguanta todo. Y otras cosas más que andamos ahí, porque me tienen lento lleva, pero el papel aguanta todo. Y entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, queridos amigos. Pero para que hagamos una reflexión profunda, para que entremos dentro de nosotros mismos, porque todos de cierta manera, toditos, tenemos alguna responsabilidad frente a nuestra comunidad. Cada uno, tal vez alguno más pequeño, otro más grande y otro muy grande. Uno que está al frente de toda una nación, ¿verdad? Que tiene una responsabilidad de tantas personas. Ese sí que será juzgado ante el Señor, pero con una responsabilidad demasiado grande. Por eso hay que pensar 2 o 3 veces, pero en serio, cuando se te está llamando y se te está pidiendo un servicio que tiene que estar a favor de la gente y del pueblo. Bueno, aquí entonces cuando Gad le había dicho en el capítulo 22, versículo 5, David, no te quedes en el refugio, entra en el país de Judá. Él obedece, David ciertamente, partió y entró en el bosque de Jared, ¿verdad? Pero nos quería decir que nosotros no podemos entonces contentarnos en quedarnos en nuestro molde, en donde nosotros podemos estar bien, seguros, más ahora rodeados de 400 valientes que nos acompañan, etcétera, etcétera, y que nos cuidan. No, absolutamente no. Ahora entonces comenzamos a pensar un poquitito más y comenzamos a ponernos en la piel, como se dice, ¿verdad?, de David. Pero porque él entiende lo que el profeta le está diciendo. Incluso David comienza a pensar un poco. Tengo que reflexionar, tengo que saber qué es lo que Dios quiere verdaderamente para mí, qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que actuar. Esto no habría sido fácil también para David. Entonces, ya nada aparece aquí desapercibido. Cuando habíamos leído desde el versículo 9, entonces intervino Doeg, el edomita que estaba de pie junto a los servidores de Saúl, y dijo: yo vi al hijo de Jesé cuando llegó a Nob a ver a Ahimelech, hijo de Ahitub. Ahimelech consultó por él al Señor, le dio provisiones y le entregó la espada de Goliat del filisteo. Entonces, ¿cuál año de Jacob a Jesena? Nos faltáis la yaguacarra jabe ya de verdad. Nos faltáis nunca la piragüeya eñate. Mala de institución a de la piragüe. Anite bebé hoy mate la piragüe, pero bueno. Y en fin, queridos amigos, esto nos hace entender
cómo es un poco el actuar de una estructura de la sociedad y de la comunidad. Por eso tenemos que abrir los ojos, tenemos que darnos cuenta y saber hacia dónde apuntar. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Había sacado un rato a sus extenuantes obligaciones de tesorero para refugiarse en su amada orfebrería y estaba tallando un soberbio cáliz, cuando de pronto el regente Erquinoaldo y el pequeño rey de los francos, Clodoveo II, irrumpieron en su taller y con la gravedad del caso le comunicaron que por aclamación del pueblo, voluntad de ellos y con la aprobación del Papa, era el nuevo obispo de Noyon. Y el estupefacto Eloy no atinó a decir palabra. Cuando por fin reaccionó, preguntó si podía declinar la designación y le dijeron que no. Entonces dejó el buril a un lado, se arrodilló, oró en silencio unos instantes y al levantarse pidió que le nombraran un reemplazo en la tesorería y que le concedieran un año de plazo para prepararse. Y en ese año se aplicó a rigurosos estudios, ayunos, penitencias y al término del plazo, en el 641, recibió el diaconado, fue ordenado sacerdote, lo consagraron obispo y emprendió su trabajo con una eficiencia, piedad, familiaridad y un tino administrativo tales que daba la impresión de que era un obispo de vieja data. Eloy, nacido en Limoges, Francia, en el 588, era hijo de un afamado orfebre que desde pequeño lo inició en la oración, la piedad cristiana y en su apetecido oficio, para el que tenía un extraordinario talento natural y por eso lo puso al servicio de Abón, que era el jefe del taller cortesano de la moneda, a quien impresionó por su destreza, su acrisolada honradez y una discreción a prueba de fuego, méritos que aprovechó el acuñador oficial y lo llevó al rey Dagoberto I, que estaba buscando a alguien capaz de labrarle un trono de oro, y para el efecto le entregó una gran cantidad de láureo metal y de piedras preciosas. Cumplido el plazo, el monarca fue al taller y quedó anonadado con la proverbial belleza de la obra, pero su estupefacción fue aún mayor cuando Eloy lo llevó a otro cuarto y lo sorprendió con un segundo trono igual al primero y le dijo que el oro y las gemas que le había entregado le habían alcanzado para esculpir ambos. Impresionado por su honestidad, el rey lo nombró tesorero del reino y Eloy mantuvo su autoridad, su ritmo de oración, ayuno y penitencia, lo que no fue óbice para administrar con celo y pulcritud los recursos públicos. Además aprovechó su ventajosa posición económica porque con su propio patrimonio se hizo cargo de la enorme cantidad de menesterosos que se apostaban día y noche en los alrededores de su residencia y todos regresaban a casa con las manos llenas y el corazón agradecido. Una vez designado obispo de Noyon, el pueblo se transformó en un crisol de piedad y costumbres cristianas. Reformó al reblandecido clero, reorganizó las parroquias, construyó iglesias en muchos poblados, fundó un monasterio en Solignac para hombres y otro para mujeres, combatió las herejías predominantes en el reino, emprendió misiones evangelizadoras y consecuente con su misericordia de siempre, San Eloy abrió sus bolsillos y los de la diócesis para auxiliar a las viudas, ancianos, mujeres y niños abandonados, y con su aguda palabra penetró los corazones de la tibia feligresía. Lógicamente, Clodoveo II, sucesor de Dagoberto I en el reino franco, lo conservó como su consejero y en algunos casos lo envió en calidad de embajador ante reyes y señores feudales con los que sostenía disputas territoriales, y en todos los casos San Eloy logró reconciliar los intereses y los corazones de los involucrados. Su fina sensibilidad lo indujo a luchar contra la esclavitud y cuando llegaba al puerto un cargamento de esclavos, compraba a la mayoría, les devolvía la libertad y les permitía quedarse en el país o volver a sus lugares de origen
y por su mediación fue abolido el comercio de esclavos cristianos en el Reino Franco. Con todo y ello, San Eloy jamás abandonó su amor por la orfebrería, tanto que a pesar de su agitado ritmo de trabajo, tuvo tiempo de esculpir los relicarios que aún contienen las reliquias de San Martín de Tours, de San Dionisio, de San Quintín, San Germán y de Santa Genoveva, entre otros. Después de 19 años al frente de su diócesis de Noyon, San Eloy falleció en olor de santidad el 1 de diciembre del año 660. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle a San Eloy que fomente la honradez en los encargados de la administración de los recursos públicos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. De Valencia a Almería, Yo te alabo, oh Dios poderoso, porque has hecho tanto bien en mí. En momentos terribles y oscuros me apoyé en ti. Me conduces por sendas oscuras, eres tú mi faro y mi luz. Yo por ti daría toda mi vida, me protege tu amor. Todos los días de mi vida por ti danzaré. Estoy feliz porque has entrado en mi vida. ábreme los labios, rompe mi silencio, proclama tu palabra en este pobre templo. Háblame despacio, tuyo es mi tiempo, mi vida es un canto, cada día un verso y veo mucha gente con cara de asco. Me duele tanto llanto, ver tanto lamento, el fallo es confundir el regalo con derecho, gracia con precio, el cielo con un premio, la vida es el regalo del amor eterno. Vamos a cogerlo, a vivirlo intenso, seguimos en camino, junto al maestro, no mires atrás, ya no tengas miedo y no puedo callarme, tengo que gritar, mi vida es alabarle, ¿por qué no con el rap? Mi latido es un guiño cariñoso de su amor, ¿qué más necesito si ya soy hijo de Dios?
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento y estamos reflexionando el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 22, y principalmente sobre esta masacre de los sacerdotes de Nob. Estamos leyendo, ¿verdad? Para informarnos un poco, esto llega hasta el versículo 18 del capítulo 22, del 6 al 18. El rey mandó llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitub, y a toda su casta paterna, los sacerdotes de Nob. Todos ellos comparecieron ante el rey y Saúl les dijo: escucha bien, hijo de Ahitub. A tus órdenes, rey, respondió él. Saúl añadió: ¿por qué han conspirado contra mí tú y el hijo de Jesé? Tú le has dado pan y una espada y has consultado a Dios por él para que se subleve contra mí y me tienda acechanzas, como sucede en el día de hoy. Ahimelech respondió al rey: ¿hay entre todos tus servidores alguien tan de confianza como David? Él es yerno del rey, es jefe de tu guardia personal y todos lo honran en tu casa. ¿O acaso es esta la primera vez que consulto a Dios por él? No, lejos de mí, que el rey no levante ningún cargo contra su servidor ni contra toda su casa paterna, porque tu servidor no sabía absolutamente nada de este asunto. Pero el rey replicó: morirás sin remedio, Ahimelech, tú y toda tu casa paterna. Luego el rey dijo a los de su escolta que estaban apostados junto a él: vuélvanse y maten a los sacerdotes del Señor, porque también ellos están de parte de David. Aún sabiendo que él huía, no me lo denunciaron. Pero los servidores del rey no quisieron extender su mano para ultimar a los sacerdotes del Señor. Entonces el rey dijo a Doeg: vuélvete y mátalos tú. Doeg se volvió y acometió contra los sacerdotes. Así mató aquel día a 85 hombres que vestían el efod de lino. Bueno, es lo que aquí estamos escuchando, ¿verdad? De lo que puede suceder. Y cuando diga tú, bueno, mami, Saúl o Yapoa, ¿verdad? O sea, esta masacre de los sacerdotes de Nob. Imagínense, porque Itaberayete obetado Saúl, Itaberayete. Y todo era por una ambición desmedida suya, simplemente de la cuestión de la dinastía, de dejar el trono, la sucesión a su hijo, Jonatán. Sin embargo, ya habíamos reflexionado muchísimo, ya se llama Jonatán enseguida. Más pillado desde el primer momento como el Señor le había ungido, le había llamado verdaderamente a David. Con esa gualaña muy a llevar al frente de nuestro pueblo, porque con ala o mañana, a esa, ¿qué es lo que necesitamos para que las cosas funcionen? ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo. Y bueno, y así nosotros nos encontramos ante esta realidad. Es una realidad que verdaderamente entonces nos muestra a qué desastre. Por eso es una masacre de los sacerdotes de Nob, cuando ya pues tañan de Taberayete por nuestros intereses simplemente. Entonces aquí no nos interesa nada, entonces hacemos de todo para bajarle la caña, hacemos de todo para que nosotros podamos actuar, ¿verdad?, contra las personas,
para que podamos entonces actuar contra todos aquellos que no nos están ayudando. Es decir, ayudando a nuestros intereses. Para hacer un poco el bien, para hacer algo positivo, ¿verdad? A favor de la gente, a favor de aquellos que verdaderamente podrían ayudarnos a hacer de buena manera un lindo servicio a la comunidad. Donde ahí upea la David, Saúl y Botágena. A él le votaba solamente hacerle desaparecer aquí a David, porque él piensa que David está conspirando contra él. Él piensa que David es el que le quiere sacar el trono. Él piensa que David es el que verdaderamente se está poniendo contra toda su familia, contra su propio hijo, etc. ¿Se acuerdan que más atrás, en el capítulo 20, justamente, cuando estaba en ese momento del encuentro de Saúl con su propio hijo, era la intervención de Jonatán, que salió a favor de David, y le dice directamente: ¿por qué le tenés que matar? ¿Por qué le tenés que hacer eso? ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí, sin medir palabras, ¿verdad? Saúl, oye, poila y contra, le dicen, Saúl se enfureció contra Jonatán y le dijo, es en el versículo 30 del 20, hijo de una mala mujer, ¿acaso yo no sé que tú estás de parte del hijo de Jesé para vergüenza tuya y deshonra de tu madre? Porque mientras el hijo de Jesé viva sobre la tierra, no habrá seguridad ni para ti ni para tu reino. ¿Qué es lo que sucede también con nosotros? Por eso a mí me gustaría, queridos amigos, al hacer un estudio bíblico y al conocer un poco la Biblia, qué es lo que está sucediendo. Ciertamente que esta es una narración religiosa, ¿verdad? No podemos tomarla así a rajatabla como una religión, como una narración simplemente histórica, ¿verdad? Lo histórico podemos entenderlo. Que haya sucedido así de esta manera, ciertamente que no, ¿verdad? Es el lenguaje que nosotros tenemos, el lenguaje bíblico, pero como es un libro religioso que está apuntando a otros elementos esenciales y fundamentales. En el fondo, nos está queriendo enseñar aquí los geógrafos y señan de Ginayepa. La ñandenda de Yaguerecoy nos viene a peñan de Yara, Putumaranga, Tuñandrecobe, peñan de Yajecata, siempre un miojoa en contra de la misma comunidad. ¿Por qué? Y porque nos volvemos egoístas, nos volvemos y a los otros que le coma michi ya es agüilla. Entonces, queridos amigos, esta es una lectura espectacular para que entremos de nuevo a recapacitar, a mirar, a saber cuál es nuestra verdadera conducta también con respecto a nuestro propio comportamiento, con respecto a la comunidad, con respecto a todo lo que significa una organización de sociedad. Y eso es lo que nos está pidiendo aquí. Y bueno, así es que una vez que vemos que Saúl entró en ese egoísmo total de Cuasimba, entonces hace barbaridades. Queridos amigos, vamos a seguir nuestra reflexión sobre este hermoso capítulo 22 del versículo 2 al 18, lo que significa la masacre de los sacerdotes de Nob. Por el día de hoy yo me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.